Buenos días, tardes y noches. Como todos sabemos, Pokémon es una franquicia, juegos, anime, etc., muy popular en Japón y en el mundo. Pero como toda franquicia, tiene sus controversias, como el episodio perdido, censurado. Pero les cuento lo que me pasó. Verán, soy un simple estudiante universitario que vive solo en un departamento. Estaba muy entusiasmado por la salida de Heart Gold y Soul Silver en Estados Unidos, así que me salí de todos los medios y el internet fuera de propósitos escolares. Estaba ocupado en la escuela y al estar jodido en ese momento, no pude comprar Soul Silver cuando salió. Luego de que mi año escolar terminase, ordené Soul Silver en Amazon. Lo siento, no soy un pirata de porquería. Como sea, tardaría una semana en llegar. Decidí que durante ese tiempo jugaría mi versión cristal en Game Boy Color. Aunque recordé que hace mucho tiempo mi mamá lo tiró a la basura porque le dije que la batería murió y estaba muy molesto por eso. Tiró también mi versión plata, así que todo lo que tengo es mi Game Boy Color. Así, fui a GameStop y compré una versión plata usada, pues era el único juego de Pokémon que les quedaba para Game Boy Color. $10, muy barato para estar en GameStop. Fui a casa y decidí empezar mi viaje nostálgico, aunque aquí fue donde todo comenzó a ponerse algo bizarro. Y la razón por qué están escuchando esto. El logo de Game Freak empezó de forma no normal, pero se congeló ahí. Pensé que el cartucho tenía algún error o algo así que lo apagué y lo encendí. Volvió a pasar de nuevo, así que presioné A y Start una y otra vez. Luego todos los botones, eventualmente el logo se desvaneció y una pantalla negra como por 5 segundos. Luego, en lugar de ir a la pantalla usual de menú, me encontré con un juego previamente salvado, que era raro, pues la mayoría de esos cartuchos perdían su batería hace unos años. De todos modos, no me quejaba, pues elegí la opción de continuar para ver qué había hecho el tipo previo. Primero revisé su información de entrenador. Su nombre era solo 3 puntos suspensivos. No era muy original. Vi su perfil y aparentemente tenía 999.99 horas de juego, así como las 16 medallas y 999.999 Pokédólares y los 251 Pokémon en la Pokédex. Viendo que aparentemente tenía a Mew y a Celebi, llegué a la conclusión de que o había usado trucos o era el puto amo. Revisé sus Pokémon para ver que el equipo carbón que tenía. Para mi sorpresa vi 5 unos y un sexto Pokémon llamado Urri. Traducido como date prisa. Estoy pensando de que esto debería ser alguna broma cruel de la persona que jugó esto por última vez, pero entonces decidí revisar los perfiles de estos Pokémon. Como esperaba, eran diferentes letras 1, todos de nivel 5. Nunca fui experto en el alfabeto 1, pero unifiqué que juntos deletreaban la palabra Leave, no sé cómo se era. El sexto Pokémon resultó ser un Cyndaquil. Les recuerdo, este antes de que hubiese iconos individuales de Pokémon. El Cyndaquil se veía normal, pero era de nivel 5 con solo un PS restante y 2 ataques, chirrido y estrella. No sé por qué lo llamaron Hurry, pero en ese momento no me importó. Lo más espeluznante fue que a pesar de que el volumen estaba en máximo, ni un nuevo Pokémon tenía sus chillidos usuales, solo silencio. Habiendo tenido ya suficiente del equipo, lo cerré. Estaba en lo que parecía una habitación dentro de la torre Bellsprout, aunque por alguna razón no había NPCs alrededor. Y algo más aterrador era que el pilar en el medio no se movía, solo estaba de lado. No había música, no había salida o escalera, al menos pensé que no había. Caminé por algunos minutos buscando una salida. Esto no era una habitación que hubiese visto antes en la torre Bellsprout. Intenté revisar mis ítems para encontrar una cuerda huida, pero la bolsa estaba completamente vacía. Tampoco había pequeños salvos. Finalmente logré encontrar una escalera que estaba tras el pilar. La pantalla se puso negra y finalmente empezó la música. Tuve un escalofrío, pues reconocí la melodía como la Radio 1, que es el sonido que escucha cuando se oye una determinada frecuencia en la radio, adaptada en las zonas alfa, donde se encuentran los sueños. De inmediato me di cuenta que no era una transmisión de carga, sino una habitación oscura que necesitaba destello. Antes de
que quisiera me pusiera a trabajar en ello, de inmediato chequeé mi Pokegea para cambiar la melodía a algo más relajante. Pero resulta que no había una radio, teléfono o time card. Solo estaba un mapa en el que Gold, 3 puntos suspensivos, pero ahora lo llamaré Gold, estaba de pie en medio de pura oscuridad. Recordé que Cyndaquil tenía destello, así que encendí mi Pokéstar e hice que Cyndaquil lo usara. No vi ningún mensaje diciendo Urri usó destello, o algo por el estilo. La habitación se encendió y rápidamente me arrepentí de haberlo hecho. La habitación era de un color rojo brillante, sangriento, con un camino lineal hacia el sur. La escalera que usé para llegar no estaba en ningún lugar. No tenía otra opción más que caminar al sur. La pantalla se ponía más oscura cada 20 pasos que daba, hasta que finalmente llegué al final donde había un cartel. Lo leí y decía: Turmac no. Date la vuelta ahora. De pronto me pidieron responder sí o no, pero no había pregunta. Respondí sí, pero no sabía qué estaba preguntando. La pantalla se oscureció de nuevo, haciendo un sonido de subir escaleras. El sonido de la radio 1 se detuvo, y en unos segundos fue reemplazado por la música menos tétrica de la Pokeflauta. Estaba en otra habitación oscura, pero me aguanté el aliento y usé destello. De nuevo, de pronto me indicaron que Urri se había debilitado, lo que era raro, pues no recuerdo que hubiese condiciones de estado como el veneno en él, y claramente no estaba en batalla. Revisé rápidamente mis Pokémon, y de pronto él no estaba en mi equipo. De hecho, tras investigar, ninguno de mis Pokémon estaban ahí. Habían sido reemplazados por 6 Unos de nivel 10. Hice lo mismo que antes. Leí los Unos. Mi equipo decía, hey, 10. Él murió. De cualquier forma, tras ese cambio tétrico, mi habitación se iluminó, para revelar que estaba en una habitación muy pequeña, que parecía solo de 4x4. Las paredes de la habitación eran de ladrillo gris, como si estuviese algo dentro de algo hueco. Fuera de la habitación aparecían tumbas similares a las de la torre Pokémon de Pueblo de la Banda, en las ediciones roja, azul y amarilla. Caminé por la habitación y presioné A, pero no pasó nada. Había llegado a la conclusión de que ese era claramente un hack, y algún loco sádico se lo había vendido a GameStop. Aún así, mi curiosidad me obligó a seguir. Revisé el perfil de entrenador de 3 puntos suspensivos, de nuevo para encontrar que la Sphere de Gold no tenía brazos. También parecía menos concentrado, más bien triste, y vacío de una forma que no sé cómo describir. Por alguna razón decía que tenía 24 medallas, algo que era claramente imposible. Luego de unos minutos de vagancia sin rumbo, mi personaje de pronto giró e hizo la animación de la cuerda vida. En lugar de volar hacia arriba, mi personaje giró hacia abajo, lentamente, como si se hundiera. Luego de esa pantalla, la música se detuvo. Tras aterrizar, finalmente el spray de Gold tenía un color diferente. En lugar del color rojo usual, parecía completamente blanco. Incluso su piel. Es como si vinieran los juegos sin color de la Game Boy, puestos en el Game Boy Color. Revisé el perfil y ahora mientras era tan blanca como su spray del Overworld, había perdido las piernas y tenía lo que parecían ser lágrimas sangrientas bajo sus ojos. También decía que ahora tenía 32 medallas, algo que me empezó a preocupar, pues ese cambio de número que parecía representar algo importante. Revisé otra vez mis Pokémon, que ahora eran 5 Unknowns y un Celebi de nivel 100 sin mote. Los Unknown ahora eran de nivel 15 y deletreaban Dying, muriendo. Revisé a Celebi, era un Celebi Shiny, excepto que con solo la mitad de su spray, un brazo, una pierna, una antena, un ojo, que solo tenía un ataque, canto mortal. El área en la que estaba era la torre Bastrop, con el pilar central inmóvil, como antes, excepto que ahora todo parecía aparentemente rojo. Caminé hacia el norte por lo que parecía ser una eternidad. Eventualmente encontré algunas NPC genéricas y masculinas y femeninas. Eventualmente encontré algunas NPC genéricas, masculinas y femeninas. Estaban alineados a un lado mirando al pilar, inclinado en medio. También eran blancos y no pasaba nada cuando intentabas hablarles. Seguí hacia el norte hasta que el pilar finalmente parecía cortado con un rojo transparente en el sitio. Fui hacia rojo y sin querer presionar A estaba súbita y finalmente en una batalla. La música empezó de nuevo, esta vez con la radio Unknown pero tocada al revés. La back sprite de Gold era similar a la frontal, con los ojos sangrientos, piel blanca y la falta de brazos.
mientras, mientras la spray del rojo era la misma que en el GSC, excepto transparente. En el texto simplemente decía, quiere pelear, como si él no tuviese nombre, y ambos solo teníamos un Pokémon, lo que es raro, pues juraría que tenía varios unos. Mi Celebi Shiny salió, convenientemente con spray a la mitad también. El sonido de Shiny y la animación eran diferentes, como si los sonidos fueran múltiples ataques chillidos usados consecutivamente. Rojo envió a Pikachu macho, aparentemente normal, excepto que tenía nivel 225 y su spray parecía triste y con lágrimas en los ojos. Más que utilizó el menú pelea, ítem, Pokémon, huir, solo se me dio la opción de usar ataques. Puesto que ese solo tenía uno, lo elegí. Naturalmente, como Pikachu era nivel 25, atacó primero. Pikachu usó maldición, bajando su velocidad e incrementando ataque y defensa. No estoy seguro de que Pikachu pudiera siquiera usar maldición. Celebi usó canto mortal. La. En 3 turnos, ambos Pokémon quedarían noqueados. No es como si tuviese una opción. En ese punto, ni siquiera fui Pikachu usó flagelo. que no hizo mucho daño, a pesar de su nivel e incremento, pues su salud estaba al máximo. Celebi usó canto mortal. No pasó nada, puesto que ya lo había usado, Pikachu usó frustración. que hizo un montón de daño, dejando a Celebi con menos de 10 PS. Celebi usó divide dolor. Algo que me sorprendió, puesto que Celebi ni siquiera tenía ese ataque para empezar. Ahora Celebi y Pikachu tenían cerca de 150 PS, Pikachu usó mal de ojo. que no hizo nada. Como esperaba gracias al efecto de canto mortal, mi Celebi se debilitó, excepto que en el texto decía Celebi ha muerto, y en lugar de la animación ordinaria de la caída de la pantalla, la Back Spray de Celebi se desvaneció. Por alguna razón Pikachu aún estaba ahí a pesar del canto mortal, y al parecer no había perdido. Pikachu usó un ataque más allá del límite de 4 ataques. Pikachu usó mismo destino. Luego de eso decía Pikachu ha muerto, y se desvaneció lentamente. Aparentemente yo gané, pues el spray transparente de rojo apareció y dijo puntos suspensivos. En ese momento de plano me asusté, pues el spray transparente de rojo estaba súbitamente decapitada, dejando nada más que su cuerpo transparente. La batalla acabó en ese momento y se desvaneció con la música. Ya estaba de vuelta en el Overworld, con otro cambio en el spread de World. Estaba aparentemente como rojo. Rápidamente revisé su perfil, y lo único que quedaba era su cabeza, con piel transparente. Su cabeza estaba más enfocada un poco, mostrando un vacío negro en sus ojos. Ahora decía que tenía 40 medallas. Regresé y revisé sus Pokémon. Ahora eran todos unos Shiny de nivel 20, que letreaban No More, no más. Estaba en lo que creía que ahora era algo cercano al final. No había música tocando, pero por alguna razón me sentía como si tuviese algo ahí que podía escuchar. Estaba en mi habitación de New Park Town, pueblo primavera. No, tal vez finalmente podría jugar adecuadamente, pero aquí en bromeo. Sabía que ese puto hacker sádico había hecho algo. Caminé por la habitación para interactuar con las cosas, pues tenía miedo de bajar las escaleras para ver qué me esperaba abajo. Nótese que dije caminé, pues mientras el fondo se movía, Cole no movía sus extremidades, transparentes al avanzar. Solo se movía flotando como los fantasmas que salen en la vieja mansión del bosque Vestuso en los juegos Diamante, Perla y Platino. Como esperaba, la radio, la computadora y TV no funcionaban, así que no tenía otra opción más que bajar. Terminé en el mismo nivel de la casa, y todo parecía normal, excepto que mi mamá no estaba. Tras fallar e interactuar con cualquier cosa en la habitación, decidí salir. Para mi sorpresa, la puerta del sur hacia abajo no funcionó, y en lugar de eso caminé de lleno por un vacío. Continué moviéndome al sur para ver qué carajo estaba pasando. Mi casa se desvaneció, mientras caminaba al sur a la oscuridad. Fue espeluznante que cuando entré al vacío, el contorno del sprite transparente de Gold se volvió blanca, en contraste con la oscuridad. Eventualmente llegué a un área blanca, y la esfera de Gold se tornó blanca y transparente de nuevo. Continué al sur sin pensar detenerme. Luego de un viaje larguísimo al sur, finalmente encontré algo. Era la esfera regular de Gold. Le hablé, dijo, adiós por siempre.
y se desvaneció. Mientras eso pasaba, dijo, signo de interrogación. Usó pesadilla. En ese momento, es algo no me parecía imposible. Cole hizo otra animación de cuerda oída, mientras él se deslizaba hacia abajo lentamente, como al principio. Ahora estoy de vuelta en el cuarto hueco rodeado de tumbas. O diría que estaba ahí, pues no hay spray de personaje. Caminé, pero nada se movió. Ni un ruido, ni un ruido de golpear la pared. Revisé mi perfil de entrenador. Sin absolutamente nada que quedase del spray de gol. Decía que tenía 0 medallas. Entré a las imágenes de los líderes de gimnasio de Yoto. En el fondo habían sido reemplazadas por calaveras. Revisé mis Pokémon, que ahora eran 6 unos de nivel 25. Como esperaba, decía una frase que me atreví a leer. I'm dead. Estoy muerto. Tan pronto como regresé al overworld de la habitación en la que supuestamente estaba, se cubrió con los mismos bloques de la pared. Entonces descubrió exactamente que esa habitación era era cuando el texto decía final decía RIP. La habitación era una tumba enorme, rodeada por otra tumba. Gold ya había muerto. Murió presumiblemente unos años después de que venció a Rojo. Era un joven entrenador que, a pesar de todos sus esfuerzos al recolectar tantas medallas e intentos de ser un maestro Pokémon, fue incapaz de evitar el destino inevitable de la muerte. Y todos sus esfuerzos fueron eventualmente olvidados por la próxima generación. Fue incapaz de escapar de ese texto sin importar que presionara. Intenté resetear el juego y lo mismo pasó, así que decidí rendirme y finalmente dejar esta horrible pesadilla. Luego de esa experiencia jamás volveré a averiguar los unos, de chiste. De la misma forma se podría decir que solo la primera generación tiene mitos y leyendas, pero la segunda generación me mostró que tan aterradora puede ser la verdad. Eventualmente disfruté de Soul Silver inmensamente, pero aún no puedo dejar de pensar en la elección de vida de ese juego hackeado. Tengo muy mala suerte.